Tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la etapa bolivariana de la República. Junín y Ayacucho, las batallas que sellaron la independencia. Tanto el ejército patriota como el realista sabían que en algún momento debían enfrentarse por el control o la derrota definitiva. Estando los realistas apostados en la sierra peruana, el ejército al mando de Antonio José de Sucre decidió avanzar hacia allá para empujar a José de la Serna hacia el sur y tomar toda esta zona. La Serna contaba con un ejército al mando del general José de Canterac, que ya había conseguido victorias. Así, Canterac avanzó hacia Jauja para detener el avance de los patriotas. La batalla de Junín. El 6 de agosto de 1824, ambos ejércitos se encontraron en las pampas de Junín. Eran alrededor de 10.000 hombres colombianos y soldados y oficiales peruanos, argentinos y chilenos. El soroche o mal de altura afectó a ambos ejércitos. A su vez, se desarrolló como una batalla blanca, es decir, una lucha sin armas de fuego, pues la artillería estaba muy lejos aún, debido a que las tropas se adelantaron para ganar la mejor posición en el campo de batalla, pues el desplazamiento de los cañones resultaba lento y complejo por la cordillera. Por ello, consistió en un enfrentamiento de sables y lanzas. Aunque en un momento de la batalla Bolívar anunció la retirada al general Isidoro Suárez, él emprendió una atrevida incursión con el batallón de los húsares, movimiento que dio la victoria a los patriotas. Esta decisión fue tomada luego de que el coronel José Andrés Razuri diera una falsa orden, pues desconoció la retirada y ordenó atacar. Esto debido a que la caballería al mando de Suárez se había mantenido a un lado, a la espera, lo que sorprendió a las fuerzas realistas, que fueron atacadas por su flanco débil. Junín se convirtió en el primer triunfo de los independentistas en el Perú. Canterac movilizó sus tropas hacia el Cusco. La batalla de Ayacucho. Tras unos meses de relativa calma, la contraofensiva española nos hizo esperar. En noviembre de 1824, con un ejército de 9.000 soldados, en su mayoría peruanos, la Serna dejó el Cusco para interceptar a Sucre. Los patriotas salieron al encuentro del ejército realista y el choque se produjo el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho. La batalla se libró en la Pampa de la Quinua, cerca de la ciudad de Huamanga. Los dos ejércitos tenían una cantidad importante de peruanos en sus filas, sobre todo el realista. La Serna aprovechó el apoyo mayoritario de los indígenas al rey y logró que muchos fueran a apoyarlo en la batalla. Los patriotas tuvieron 300 bajas y los realistas 1.600. La Serna fue capturado, por lo que Canterac, su general, decidió rendirse. Luego de la victoria en Ayacucho, el dominio español en América del Sur estaba casi acabado. Tras la batalla, patriotas y realistas se reunieron y acordaron firmar la capitulación de Ayacucho en la noche del 9 de diciembre. Finalmente, España aceptó la independencia, pero a cambio del pago de un monto por los gastos de guerra. Antonio José de Sucre firmó el documento y ofreció a los españoles quedarse en el Perú si así lo deseaban, pero la mayoría decidió regresar a su país. A su regreso, estos fueron conocidos como los ayacuchos, pero dicho de forma despectiva. Pasamos a la siguiente página del texto y encontramos el gobierno de Bolívar. Tras las victorias definitivas de Junín y Ayacucho, Bolívar se quedó en el Perú para aplicar reformas en el país y construir un proyecto a largo plazo que se basaría en una nueva constitución política. Aquí tenemos entonces este gráfico que dice acciones de Bolívar como gobernante del Perú. ¿Qué reformas va a plantear Bolívar? Mejoró las condiciones de vida de los indígenas, acabó con la nobleza y el cacicazgo, suprimió, eliminó la mita, fundó el diario El Peruano y creó la Universidad de Trujillo. Otra de las acciones de Bolívar fue la creación de la Constitución Vitalicia. Promulgó una constitución
que le daba mucho poder y le permitía gobernar de manera indefinida, y también pretendió crear una junto con la Gran Colombia. Asimismo, durante la gestión de Bolívar se produce también la capitulación de Rodil. El general español Rodil tomó la fortaleza del Real Felipe como último bastión colonial. La toma duró por casi un año y Bolívar logró que se rindiera en 1826, afectados además por las enfermedades. El proyecto bolivariano. Simón Bolívar tenía planes políticos de largo alcance para todas las nuevas naciones americanas. Deseaba unificar el continente sudamericano en un único imperio llamado Colombia. Tras independizar la Gran Colombia, el Perú y el Alto Perú, Bolívar propuso a varios de los nuevos estados, Brasil incluido, formar una Liga de Naciones. Pretendía que la Gran Colombia liderara este bloque. Sin embargo, este proyecto no llegó a prosperar. Aún así, Bolívar insistió en un plan de unificación regional entre las naciones que él había contribuido a independizar, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. El liderazgo nuevamente estaría en manos de la Gran Colombia, su patria, y él sería el presidente vitalicio de la federación. Bolívar y Sucre tenían, sin embargo, muchos enemigos y había una oposición muy grande a este proyecto en los tres países. Por tales motivos, ninguno de los proyectos llegó a concretarse. Avanzamos ahora a la siguiente página del texto. Bien, y encontramos este título: El Segundo Congreso Constituyente, la Constitución de 1828. Una vez finalizada la influencia de Simón Bolívar en el Perú, el país quedó nuevamente en sus propias manos para autogobernarse. Pese a su popularidad, el autoritarismo de Bolívar era ampliamente rechazado en distintos sectores. Por este motivo, apenas se produjo su salida del país, la constitución vitalicia fue anulada y se formó un nuevo gobierno provisional liderado por militares, a la espera de una nueva constitución. En ese contexto, el boliviano Andrés de Santa Cruz, oficial del ejército durante la independencia y que había consolidado en el poder a Ribagüero, convocó un segundo Congreso Constituyente en 1827. El Congreso nombró presidente al mariscal José de la Mar y promulgó la Constitución de 1828. Se trataba de la tercera Carta Magna del Perú tras la independencia apenas 7 años atrás. La Constitución de 1828 se caracterizó por ser de tendencia liberal, algo común en esas décadas, y aunque duró poco, fue el modelo de varias constituciones peruanas. Principales planteamientos de la nueva Constitución. Terminó con los privilegios heredados de la sociedad virreinal, con el objetivo de poner fin con los estamentos de la sociedad y alcanzar mayor igualdad. Anuló los empleos públicos hereditarios y el mayorazgo, que era el derecho del hijo mayor de las familias de heredar todas o la mayor parte de las propiedades. Determinó la libertad de imprenta. Fijó el periodo presidencial por 4 años, renovable por elecciones a su término, así como la bicameralidad del Parlamento. Declaró la religión católica como oficial del Perú y prohibió otros cultos religiosos. Reconoció la independencia del Alto Perú y la existencia de la nueva república llamada Bolivia, derivación del apellido paterno de Simón Bolívar, que también estuvo por un tiempo bajo la influencia directa del libertador venezolano. Pasamos ahora a la siguiente página y aquí encontramos la Iglesia Católica y la independencia. La Iglesia Católica fue una aliada de la monarquía española. Ambas eran instituciones que brindaban estabilidad institucional y se apoyaban mutuamente. El principio que le daba legitimidad a la monarquía era que la autoridad del rey procedía directamente de Dios. Esta doctrina del absolutismo llevaba a que el rey solo deba responder por sus acciones ante Dios. Sin embargo,
Durante las revoluciones inglesa y francesa se sostuvo que el derecho a gobernar era entregado por Dios al pueblo, quien lo delegaba al rey. Este principio fue el mismo que se sostuvo desde las juntas de gobierno españolas hasta la independencia de las naciones americanas. La situación de los jesuitas. Durante el proceso de independencia, la congregación jesuita había sido expulsada del Perú y de todas las colonias americanas porque influía de forma negativa en los intereses de la corona. En el Perú los jesuitas gozaban de buena posición económica y sobre todo un importante nivel educativo. Sus educadores eran los más valorados de América. Además de poseer una importante extensión de tierras, manejaban haciendas y tenían influencia directa sobre poblaciones indígenas. Un importante representante jesuita fue el arequipeño Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que a pesar de no estar en América debido a su expulsión, difundió sus ideas emancipadoras a través de la Carta a los Españoles Americanos, llevando a cabo una intensa campaña para apoyar a los independentistas. Los sacerdotes y la independencia. Ilustres personajes del ámbito religioso cumplieron un rol importante en las luchas independentistas. Fue el caso del cura José Pérez y Armendáriz, quien participó en la rebelión del Cusco de 1814. En Lima, el sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro fue elegido presidente del primer Congreso Constituyente y Toribio Rodríguez de Mendoza es considerado uno de los principales precursores de la independencia. Como dato histórico, podemos agregar, en 1871 la Compañía de Jesús fue autorizada para volver al Perú y empezar de nuevo su obra evangelizadora. De todos los países de América, Perú fue el último país al que la compañía volvió, habiendo sido el primero al que llegó en el siglo XVI, o sea, hacia los años de 1500. Una vez de regreso, en Lima fundaron el Colegio de la Inmaculada y recibieron la iglesia de San Pedro en Arequipa. Fundaron ahí el Colegio San José y se encargaron del templo de la compañía. Algunos jesuitas destacados fueron Blas Valera, José de Acosta, Antonio Ruiz de Montoya, Bernardo Vitti, Francisco del Castillo, entre otros. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.